Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Qué vales? ¿Qué pacho? Pues nada aquí, mano. ¿Qué cuentas, Salvador? Pues no mucho. Oye, desde hace un buen rato hemos estado platicando sobre la posibilidad de analizar, la necesidad de analizar si México es o no es, si cumple o no cumple con los requisitos de la definición de Estado fallido. ¿Todo México? México Te como país. pegaron muy fuerte los de la 4T o qué te dolió? México es o no es un Estado fallido. Y creo que definitivamente no lo somos. Ajá. México qué bueno. como Ya me habías país espantado. no es un Estado fallido porque si tomamos como ejemplo los que sí son, los que están definidos como tales, pues son países como Somalia, Yemen o Siria, ¿no? Países que auténticamente pierden su capacidad para ejercer las funciones que el Estado tiene encomendadas. Ok, a ver, nada más por duda, porque tú me dices esos países y lo primero que se me viene a la mente son las notas del número de periodistas asesinados en México, que supera los de un país en un enfrentamiento bélico. Veo las cifras de los asesinatos a lo largo hasta el cierre. Al corte del día. Exactamente, y me da un número Cifras aterrador. oficiales. Veo las 10 ciudades más inseguras del mundo y 6 o 7 son mexicanas. Cualquier persona de a pie diría, pues, ¿por qué no somos un estado fallido? Por lo menos tenemos que abrir el debate. O sea, me sentiría más seguro en Somalia. Por lo menos lo que tenemos que hacer, Rogelio, es abrir el micrófono para definir qué es un estado fallido. Exacto. Y por qué no somos un estado fallido. Porque al final del día la presidenta de México está despachando y viviendo en Palacio Nacional, porque el poder legislativo está destruyendo el país, pero puede sesionar en sus Está recintos. legislando, hombre. Destruyendo. Destruyendo el país. Como sea, los bancos están operando, los hospitales a medio gas, pero exacto, ahí van a estirones y jalones. Pero están ahí. Pero al mismo tiempo vemos otros eventos dentro de México en los cuales, queda claro que la ausencia del gobierno ya es evidente. Ok, pero a ver. Ajá. Entonces, primero explícanos. ¿Qué diablos es un estado fallido? Exacto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estado fallido? El concepto, Rogelio, de estado fallido se hace referencia a un país cuyo gobierno ha perdido la capacidad de ejercer, y fíjate, el control efectivo sobre su territorio y su población cumpliendo con las funciones básicas de cualquier estado. Sí. Es un gobierno que no puede hacer las cosas para las cuales fue creado, ¿no? Así de sencillo. Y estos estados van a enfrentar muchas dificultades para poder mantener el orden y proporcionar servicios esenciales que garantizan el bienestar de los ciudadanos. ¿Cuáles son estas características? Bien fácil. Se pierde el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Híjole, ok. Yo sé que en tu cabecita ya estás haciendo check the box, ¿no? Sí. Vamos a poner otras palabras. Que el gobierno no pueda controlar a los grupos armados dentro de su territorio y lo puedes llamar milicias, bandas criminales. Ay, pero espérate, o sea, en el 94 tuviste un levantamiento armado en Chiapas y después fue el EPR y el ERPI y nadie se aventó la puntada de decir es un estado fallido. Porque era un evento muy focalizado y muy concentrado y que fue atendido, qué mala palabra, discúlpeme, y que el ejército fue asignado a solucionar ese levantamiento, ¿no? Pero estoy fungiendo como abogado del diablo. Pero hoy por hoy la situación es otra. Esa es la primera. La segunda es el debilitamiento de las instituciones. Ojo, me estoy yendo a las definiciones, Rogelio, bien básicas, ¿eh? Sí. El gobierno las instituciones como el sistema judicial, la policía o los servicios públicos no funcionan como deben de ser. Y esto lleva a una gobernanza ineficaz o a ratos inexistentes. Ergo, si nos vamos a ciertos estados de la República, nos vamos a dar cuenta que estas definiciones vas a decir, no, pues claro que sí. A ver,
Tamaulipas. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, viejo. ¿Qué hubo? Saludo a todos mis familiares, primos, primas, tíos. Los quiero. Violación sistemática de derechos humanos. No, pero espérame, porque antes de continuar, es sumamente grave, porque justo en Tamaulipas recién secuestraron a un diputado local, hermano de quien fuera candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. O sea, lo que tú estás diciendo es que ni siquiera... ¿Cómo puedo no hablar de un Estado fallido si ni siquiera personajes de ese calibre están a salvo del fenómeno de la delincuencia, ¿no? Y sobre todo porque si eso sucedió, no es sino en consecuencia de que las funciones esenciales de seguridad pública no están siendo debidamente ejecutadas. Bueno, sí, porque si a esas vamos, Egidio Torres Cantú en Tamaulipas. Ah, claro, sí. Fue bajado de la camioneta con su gente, Sí, de rodillas, sí, y ejecutado. así es. Y por eso llegó su hermano y terminó siendo gobernador. O sea, de que estamos frente a un escenario. En el programa pasado hablábamos del concepto micro, Sí, porque si nos vamos a lo macro igual nos perdemos. A nivel micro, pues por supuesto que hay lugares como Tamaulipas donde no hay Estado de o Derecho. como Guerrero, O como Guerrero, o como Michoacán. porque tú recién habías ido a inicios de año a Acapulco y me habías mencionado que la situación era drástica y no quiero imaginar qué pasó ahora después de lo que sucedió con el huracán John. Tenemos la idea de que hay Estado de Derecho. Exacto. ¿Qué es lo que hay? Una ciudad todavía devastada, una ciudad que está patrullada por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional con vehículos artillados, y aún así hay asesinatos me tocaron ver asesinatos en la zona Diamante. Claro, y ahí tienes, por ejemplo, este trágico caso del alcalde de Chilpancingo, que fue ejecutado, ¿no? Y que fue... Y con un mensaje. Exacto. Porque lo fácil era Decapitado. matarlo y desaparecerlo, para abonar a la crisis de los desaparecidos en México. No. Quiero mandar un mensaje y colocar la cabeza cercenada encima en el toldo de un carro. ¿Hubo una autoridad que pudiera hacerle frente a eso? Pues no. Pero bueno, vamos... Sí, colocando- ¿qué sí, otra no, característica? está bien Porque sí voy... Ir peloteando. Otra característica, colapso económico. Un Estado fallido no puede mantener una economía funcional. ¡Pum! Es decir, hiperinflación, desempleo masivo, pobreza extrema o dependencia de las ayudas, de la ayuda que le manden los otros países u organismos internacionales. Híjole, es que hay entidades federativas que si tú las pones a vivir con lo que recaudan, con ingresos propios, no la arman. Tienen dependencia de transferencias federales de arriba del 85%. ¿Por qué? Porque su población no tiene la capacidad Exacto. para contribuir al gasto. Así es. Siempre decimos, no es lo mismo vivir en el municipio de San Pedro Garza García que vivir en el municipio de Chalco, Estado de México, o en Chiapas. Sí, porque en San Pedro Garza García ya hubieran querido las lluvias de Chalco. Perdón, mal chiste. Mal Perdón. chiste. Fúnenme. La última y nos vamos. Falta de legitimidad del gobierno. Un gobierno pierde legitimidad y la población deja de confiar en sus líderes, ya que las elecciones pueden ser inexistentes o fraudulentas. 34 millones de votos, aunque te arda. Y por el otro lado, ahí está lo que acaba de pasar en Venezuela. Ah, claro. Bueno, pero Venezuela sí es un estado fallido, Es un ¿no? estado fallido. Entonces, ¿O no? si nos vamos, no, porque no está contemplado dentro del catálogo de países que sí son a todas luces fallidos. Duda. ¿Quién determina o quién hace esa lista para decir tú si eres un estado fallido o quién no? O sea, ¿en qué momento entras en el estado fallidómetro? Simplemente son los think tanks los que establecen que es un estado fallido o no. O sea, per se no hay un listado a nivel... El imperio, Washington. Cualquiera puede salir a decir, por ejemplo, Haití es un estado fallido después pero del huracán. por supuesto, no, y desde antes. Y desde antes. Y más, ok. o sea, Pero de eso a que exista un listado, entrecomillado, oficial, pues la verdad es que no lo es, hay, pero ¿no? hay un consenso general de cuáles son los Y si países un del mundo estado que fallido- tienen un estado y fallido. si un estado fallido
llega a ser declarado como tal por otro país, es por una cuestión de seguridad nacional. Y el ejemplo de eso es, otra vez... No vas a decir Guatemala. No, vamos a decir Haití. Ajá. ¿Por qué? Porque, sí, claro. Ahí está Santo ¿por qué? Domingo. Porque sus vecinos, que son una isla, Sí. hay una frontera en común, lo que hacen es establecer mecanismos de seguridad en sus fronteras para evitar que la población que no tiene trabajos con qué vivir se pase de su lado, la delincuencia se pase de su lado. Entonces, Guatemala y Chiapas. Guatemala, fíjate, en su momento nosotros evitábamos que guatemaltecos pasaran a nuestro lado de la frontera. Exacto. Hoy por hoy es al revés. Es más seguro estar viviendo en Guatemala que en Chiapas. Y lo mismo pasó en Tamaulipas y en Chihuahua, cuando mucha gente vivían del otro lado de la frontera, vivían en Estados Unidos y cruzaban la frontera para trabajar. En las maquiladoras en el estado de Chihuahua fue una historia recurrente de cómo contrataban convoys de seguridad privada para ingresar de Estados Unidos a México, trabajar en la maquila, los directivos, y regresar por la noche. Así es. No, exactamente. No tengo la confianza para estar aquí. Pero eso, insisto, mi querido Rogelio, eso es algo muy, muy a lo grande. De big picture. Pero si nos vamos, si hacemos este ejercicio a nivel estatal, a nivel micro, como lo hemos venido platicando, los resultados o las conclusiones van a ser otras. Vamos a poner diferentes nombres. Sí, porque, a ver, es que ya hablamos Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua en algún momento, Guerrero, por supuesto, Veracruz, indudablemente, hay carreteras por las que ya no te recomiendan cruzar. Michoacán, la crisis de la gente esta que se dedica al cultivo de limón, pero yo creo que el ejemplo que tú traes, que me contaste antes de comenzar a grabar, es significativo y es muy reciente. Mira, hace años, hace cosa de tal vez unos 9, 10 años, tuve la oportunidad de ir a Michoacán, que era cuando estaba la familia michoacana a todo. Un grupo delictivo, un cártel, que estaba fundamentado en una ideología, en una suerte de teología, ¿no? Un cártel muy novedoso en su forma de entenderse a sí mismo. Y estaba yo en una reunión, en un fraccionamiento, en una casa, un fraccionamiento de lujo, y me decía nuestra anfitriona, es que aquí a 3 casas de distancia vive uno de los líderes de la familia michoacana. Y pues yo viniendo de la Ciudad de México, pues yo me quedé de a 6. O sea, ¿cómo es posible que sepamos que aquí enfrente vive un líder y que no sea denunciado? Pues las respuestas fueron muchas y fueron muy sencillas. Pues tú no entiendes lo que está pasando. Tú vives bajo la cosmogonía de ciudad capital. No estás analizando, no estás tomando en cuenta lo que implica el día a día de vivir aquí. Ok. ¿Y ese día a día cuál es? Que la familia michoacana tomó el control de la seguridad pública. Por las buenas o por las malas. Comprando o amenazando. Y me decían que esto llegaba se construyeron hospitales para su gente o para las personas de las comunidades donde operaban. Pero lo que realmente quiero decirte es esto, es este ejemplo. Llegaron a un nivel tal de penetración que cuando tú ibas a un juzgado, me pusieron el ejemplo de una patria potestad. Tú llegabas con tu abogado al juzgado y te decían, jovenazo, ese mitazo dorado, véngase para acá, oigan, pues su exesposa nos trajo el asunto de la patria potestad de su hija. Queremos informarle que la compañía, que sí se hacían llamar, o la empresa, que la empresa ha tomado la decisión más mejor para el bienestar de su familia. A usted usted va a tener tantos días su régimen de convivencia. De convivencia. A usted le toca tales días y a su esposa tales días. Ahora, que si usted no le parece, usted está en desacuerdo, súbase a la camioneta y lo vamos a llevar a platicar con los líderes. Al tribunal de apelación. Al tribunal de apelación. No, me parece una decisión salomónica. Increíble.
Entonces, a mí me platican esto y pues obviamente pues, me genera un shock, pero a su vez me permitió entender a cabalidad lo que estaba ocurriendo en aquellos días del calderonato, ¿no? Ajá. Con la lucha contra los cárteles. Híjole, nosotros no estamos viendo lo que pasa a nivel local, nos perdemos en los problemas a nivel federal. Y si esto es cierto, yo tendría, Rogelio, que hacer la pregunta. Si nos fuéramos, me queda claro que a nivel federal, el gobierno federal está funcionando, Sí. el poder legislativo está funcionando, el todavía poder judicial está funcionando. Ya se reincorporaron a sus labores. ya están en eso. No podemos decir, ergo, que exista un estado, que México sea un estado fallido. No podemos. No se cumple con los requisitos que a muy grosso modo leí hace ratito. Lo que sí podemos decir es que tenemos que analizar si a nivel estatal los gobiernos son o no son un estado fallido. Pongamos los ejemplos. El gobernador o gobernadora fue impuesto o no gracias al apoyo de la delincuencia organizada. ¿Cierto? La ciudadanía puede o no puede generar dinero. ¿Hay o no hay violaciones sistemáticas a derechos humanos? ¿El gobierno tiene o no el monopolio del uso legítimo de la fuerza? Pues vamos a poner entonces, Rogelio, para contestar estas preguntas, pongamos un caso real. Y ya no Tamaulipas, para que no te me enojes. No, yo te iba a contar. Pongamos Culiacán. Yo te iba a contar antes de que entremos al caso de Sinaloa. Te iba a contar que lo mismo que tú cuentas de Michoacán sucedió en Matamoros. En Matamoros entraron unas personas fingiendo ser zetas a robar a un fraccionamiento que está a la orilla del río Bravo, que es el fraccionamiento Río. Y cuando las personas se dieron cuenta que los estaban asaltando, no fueron con la policía, fueron con los cárteles. Y le dijeron, oye, pues nos están asaltando aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No se preocupe, lo vamos a resolver. ¿Qué le quitaron? No, me quitaron dinero, me quitaron mi bicicleta y me quitaron un coche y tal. Inmediatamente. Nextel, radiaron. 40 minutos después ya tenían a los responsables y se los entregaron a la policía municipal para que la policía municipal los pudiera presumir en la detención. Entonces tienes a alguien que efectivamente ejerce un metapoder, el ejercicio legítimo de la fuerza. El uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza no correspondió al Estado. Exacto. Le correspondió a particulares. Así es. Y tomo estos dos conceptos. Milicias, milicias, guerrillas o bandas criminales, que son las que verdaderamente mandan en el territorio. Tu ejemplo está más fuerte porque se está hablando de la resolución de un conflicto de intereses jurídicos entre particulares, ¿no? O sea, ya te está diciendo a quién le corresponde el derecho. De solución de conflictos. No, puro método alternativo de solución de controversias. Eso. Como cuando, igual, ¿no? Sucedía cuando la APO tomó el centro de Oaxaca. Recuerdo haber ido a una boda y me decían mis amigos que no te agarren bebiendo en la calle. ¿Yo qué? ¿Los municipales? No, los de la APO. Los de la APO. Porque te van a tablear. ¡Oh, güey! Eso me excita. No creo. Pero bueno, así, Sinaloa. Pero esa es la realidad. Tenemos que irnos caso por caso, estado por estado, municipio por municipio, para poder entender si estos supuestos se actualizan o no, y en cierto momento elevar la pregunta. Oye, del 100% de los municipios en México, primero, ¿cuántos están operacionales? Híjole, yo empezaría. Te diría que por las capitales, pero después de lo que pasó en Chilpancingo ya... ¿Cuántos en verdad están funcionando? Ajá. Porque, a ver, decimos, hay una frasecita que medio me caga, pero ni modo. Esto debería ser un escándalo. Y sin embargo, no vemos al ejército no, lo hemos normalizado. A una localidad, lo hemos normalizado. ¿Cuántos municipios estarán en funciones, Rogelio? En funciones plenas, sin problema de alguno esto. Hay presidenta, hay presidente, para empezar. A ver, es que de que haya presidente, yo creo que la gran mayoría. Ahí están. ¿Están en funciones? Exactamente. O entregaron por su bienestar. ¿Quién ejerce verdaderamente el poder? Así es, ¿no? Y lo veíamos en las elecciones de 21, de aquellos que le dijeron, oye, tú no participas,
y se te va la vida en ello. Y decides no participar, o aquellas personas que dijeron eso ocurrió que sí. en Culiacán durísimo, ocurrió Ajá. en el Estado de México, en Michoacán. Entonces, si tú me dices cuántos han cedido el poder a estos factores de criminalidad, factores reales de poder, de criminalidad, no te sabría decir porque no lo tenemos mapeado. Y eso Porque creo que es es un cifra riesgo. negra. Ajá, exactamente. Es cifra negra. Porque además, si lo mapeáramos y lo tuviéramos en datos oficiales como reconocidos, pues entonces eso subiría al nivel macro y diríamos que México se encamina a ser un estado fallido. México como país. A ver, entonces ahí te va. Aquellas personas que ahorita estén pensando, estos cuates se le están volando durísimo, la respuesta es... ¡Ay! La ¡Rólala, padrino! La respuesta es no cierto. Y ahí te va, ahí les va. Sin importar, todavía le falta un poquito para la elección en los Estados Unidos. Sin importar si es Harris o Trump quien resulte vencedor, los dos van a lanzar sí o sí una campaña muy agresiva Sí. contra el fentanilo. Y eso se traduce en ir contra los cárteles que están importando el producto, procesándolo, transportándolo y vendiéndolo en los Estados Unidos. Y se van a ir por dos vías, la suavecita y la ruda. ¿Cuál es la suavecita? Pues a través de programas de sanciones del Departamento del Tesoro, lo hemos platicado varias veces, ya fue creada la Counter Fentanyl Strike Force, es decir, un grupo, una oficina que va a utilizar, se va a hacer uso de la inteligencia que generan todas las áreas del Departamento del Tesoro vinculadas a el seguimiento de los dineros. Ok, está padrísimo. Pero de igual manera está la posibilidad de que los cárteles sean designados como terroristas extranjeros, terroristas no domésticos. Los van a llevar a Guantánamo. Si llega Trump, en una de esas, si ¿no? llega Trump, como dicen los clásicos, será de chía, pero es de horchata. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que vamos Estoy diciembre y tú puro noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué puede llegar a pasar, Rogelio? Que de pronto vamos a voltear a ver bueno, ya podemos ver ahorita algunas discusiones en la Cámara de los Representantes gringos, es decir, el equivalente a diputados, y también en senadores, pero sobre todo en diputados diciendo, bueno, diputados en los representatives, muchas discusiones diciendo, es que hay que bombardear a los cárteles. Es que les tenemos que dar el mismo tratamiento que le damos a los terroristas. A los terroristas. O sea, vamos a agarrar a México como si fuera ¿un dron? Siria o como si fuera Palestina. ¿Y por qué no? Vamos a mandar un dron y vamos a bombardear una localidad donde sabemos que están produciendo metanfetaminas, que están produciendo cristal, que están produciendo, bueno, you name it, ¿no? Eso es algo que puede ocurrir si llega Trump. Entonces van a empezar a decir, es que México, van a retomar este discurso, que tú ya lo has oído. El gobierno de México no tiene control sobre diferentes zonas geográficas de su país. Sí, sí, claro. No lo digo yo, lo dicen generales norteamericanos, lo dicen funcionarios de la DEA. Sí, pero FBI. Eso te llevaría a una crisis internacional, porque bajo el gobierno actual, si andamos exigiéndole a España que se disculpe por lo que sucedió durante la conquista, dicho sea de paso, desconociendo lo que hicieron los tlaxcaltecas o los huejotzingas o demás, que fue una lucha civil también, pero bueno, si andamos pidiendo eso y andamos diciendo México es un país soberano y no aceptamos injerencias de nadie, que una potencia extranjera te elimine a un nacional, incluso si es un narco, a través de un ataque quirúrgico, pues es una invasión en tu territorio, ¿no? O sea, secuestraron al Mayo, y es eso, secuestro. O sea, el Mayo puede estar considerado como una persona privada de su libertad. Sí, que es justo lo que se ha manejado, ¿no? Y es una de las razones por las cuales se desataron tantos enfrentamientos en Culiacán. Culiacanazo, segunda, tercera versión. Fortnite Culiacán. Pero entonces, a ver, Rogelio, yo quisiera aprovechar e irme derechito al tema de Culiacán. Dale. ¿Qué estamos viendo? En términos prácticos, que hay un gobierno ausente. Ajá. Hay en el documental. O sea, no fallido, pero sí ausente.
fallido no es fallido todavía. Ajá. Otra vez, tú puedes En la rayita. Tú puedes ir a Culiacán. A ver, hay una imagen que me mama. Déjame ver, la localizo por aquí. Hay un tweet. Ya lo localicé. Fernando Ballesteros. Impresionante. Tomateros lo hacen de nuevo. En Culiacán puede no salir a la calle o cerrar algunos negocios por la inseguridad, pero su pasión por el béisbol y por el equipo Guinda es de otro nivel, una religión. Y sí, esto está fechado el 12 de octubre a las 7 Cuando de la dices noche. equipo Guinda... Guiño, guiño. Perdón, al parecer la gripe, la carraspera se quedó. Continúa. Al igual que la 4T se quedó para siempre. Estoy viendo un estadio de béisbol en Culiacán para los tomateros a tope. Ok. A tope. Ajá. Sí, claro. Pero la gente ya no puede salir a la calle. Vi un TikTok creo, o un tweet, de una chava, una corresponsal del extranjero, caminando en la noche en Culiacán. Oye, es que estoy pasando por tal lugar, que es un lugar emblemático, vacío. Ujú. Estoy pasando por el lugar de mariachis más famoso de Culiacán, vacío. Y la gente ya está cerrando sus persianas. Sí, queda claro que la gente ya está sufriendo un menoscabo en su forma de vida. La gente que tiene comercios ya no puede abrir. Sí, claro. La gente va, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo también va a los doctores, va a sus trabajos, va al banco, pero en ciertas horas y en ciertos lugares. A partir de cierto momento hay un equivalente a un toque de queda. Y estamos hablando de las zonas, de ciertas zonas. Platicaba yo con un amigo el fin de semana, cuya esposa es ay, se me fue la localidad. Ajá. Bueno, sí, desde Sinaloa, ¿no? Mazatlán. Pero me decía, Mazatlán ya hay broncas. ¿Dónde ella vive? Sí. Como ahí viven los meros meros, ahí no pasa nada. Ah, ok. La bronca está en los lugares que están siendo disputados por los cárteles. Entonces, La lucha de territorio. ni siquiera puedo hablar de todo Sinaloa. Tengo que hablar de ciertas zonas dentro de Sinaloa. Hay lugares en los cuales tú ya no puedes salir a la calle. Sí, lo he sabido. La autoridad ha sido capaz de poner un alto, no ha podido. La autoridad ha sido capaz de proveer los servicios básicos. Hay violación de garantías individuales. Pues por supuesto que ocurre, por supuesto ¿La que lo hay. autoridad se ha visto rebasada? Totalmente. Y entonces, si tú no puedes, a ver, ¿qué es de lo principal que una autoridad te tiene que dar? Seguridad. Sí, de los... Claro que te doy salud, claro que te doy acceso a la justicia, claro que te doy esto, pero si no puedo salir a la calle para poder hacer uso de todo eso, pues ¿de qué me sirve, mano? ¿Tú dirías que es momento de entrar en pánico? Yo lo que digo es que llegó el momento de señalar que México es un microestado fallido. Interesante concepción. A nivel, a ver, Rogelio, si ahorita yo te digo, tenemos, bueno, te la voy a cambiar. En breve tengo que ir a Chihuahua, saludos Chihuahua, tengo que ir a dar una ponencia. Ahí me traes un sotol, ¿no? Ya estás peinado para atrás. Y lo primero que pregunté fue, ¿esto es en Chihuahua? No, es en una población a 1 hora Ajá. de Chihuahua. Qué pena, se me fue ahorita el nombre. Es una población a 1 hora que divina. Lo primero que pensé fue, ¿es seguro viajar en carretera? Ujú. Fue mi primer pensamiento. Huelga decir que inmediatamente me dijeron, no te preocupes, es súper seguro. Sí. ¿Pero qué me dijeron? Tenemos que ir por ti súper temprano. E incluso, digo, en esa misma línea, recuerdo cuando te dije que me habían invitado de una universidad de Chiapas a dar Ujú. unas clases y me dijiste, oye, ten cuidado, revisa bien en dónde te vas a hospedar, las cosas están muy, muy complicadas. Y justo por esto, por esta sensación de inseguridad, prefirieron permitirme Ujú. que la diera en línea, Ujú. ¿no? Porque, ¿Qué es en lo que piensas? sí, En tu seguridad. Tengo que ir a Guadalajara también en breve. Antes me gustaba irme en carretera, disfrutar mi carrito. No, hombre, no. Voy a ir, pero voy a ir en avión. El transitar en carreteras ya es en México un deporte de alto riesgo, un deporte extremo. sí, La autoridad no levanta tiene la todas capacidad. Exactamente. Entonces lo que diríamos es, hay cuestiones en donde el Estado está ausente, hay cuestiones en donde el Estado está rebasado.
Y le vamos a poner nombre, Ajá. Rogelio. Otra vez, de los factores que platicábamos. Pérdida de monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. El gobierno no puede controlar a los grupos armados dentro de su territorio. Punto. Y esto, y si la audiencia no lo termina de dimensionar, está el gran ejemplo de Haití, donde las pandillas se han constituido como un poder un auténtico poder dentro del Estado. A ver, me cuesta trabajo porque hay gente que ha estudiado por muchísimos años a las instituciones militares en México y cada vez que hay un 16 de septiembre y se hace un desfile, un despliegue brutal, te dicen, oye, perdóname, entonces, pero ¿qué pasa? no hay un grupo un grupo criminal que pueda combatir contra eso. ¿Te acuerdas de este video de pura gente del señor no sé qué? Ajá. ¿Sí? Saludos. Y que todos los analistas dijeron, traen blindaje casero. Artesanal. O sea, esto lo destrozas. Acaban de sacar un nuevo vehículo, el Ocelotl, el nuevo vehículo blindado del ejército. No lo conozco, pero justo es eso. O sea, no puedes comparar el poder de armamento de un estado como los Estados Unidos mexicanos con lo que tenga cualquier grupo criminal, por un lado. Y por otro lado, permíteme cerrar con esto. Dale. Tan puede el Estado mantener el control de cualquier organización criminal y tan puede ejercer plenamente y de manera legítima la fuerza, que ahí está lo que pasó en El Salvador con Bukele, y las mafias de la Mara Salvatrucha que se pensaban intocadas y que se creía que no podías revertir, y se mencionaba incluso, Salvador en algún momento llegó a ser considerado como un estado fallido. A ver, te quiero contestar dos cosas. Ya acabas de abrir la puerta al infierno. A ver. Pero Labro, ya que vamos a medio podcast, lo hubiera hecho desde el inicio, hombre. A ver, ahí te va. La primera, tiene razón, y nosotros tenemos en casa al teniente coronel. Exacto. Que nos ha traído mucha luz respecto de cómo opera el ejército mexicano. Yo lo tengo clarísimo esto, Rogelio. Clarísimo. La Sedena y la Marina tienen la capacidad de fuego. Correcto. Para desbaratar a cualquier cártel. Y ahí, otra vez, Tamaulipas. Están las imágenes, espero haber no metido la pata, que fue en Tamaulipas, de un helicóptero de la Marina artillado, disparando al piso, que estaban neutralizando a miembros de un grupo que mataron a marinos, ¿no? Sí. O sea, claro que tenemos un helicóptero. El que domina el cielo domina la tierra. Punto. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué esa gran fuerza, ese poderío militar, por qué no es suficiente? Pues porque una vez más vamos a utilizar el argumento de rigor. Lanzamos al ejército a combatir a los cárteles sin tener el marco jurídico adecuado. ¿Quieres que los combata? Pues entonces lo que se ocupa es una suspensión de garantías individuales. Ejemplo, Sinaloa. Ejemplo, Chiapas. Es grave lo que estás diciendo porque la última vez de las últimas veces que se conoció eso, de las últimas veces que se hizo uso de ese argumento fue justamente con los grupos guerrilleros del ZLN, del EPR y del ERPI, ¿no? Que aún así. Que era necesario. Pero les da miedo a los presidentes. Claro, pues oye. Yo decreté una suspensión para la audiencia. La última suspensión de garantías individuales fue durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. En la zona de la Sonda de Campeche y por un tiempo determinado. Que esas son las reglas. Porque ningún presidente se va a aventar la frase de hemos sido tolerantes hasta excesos criticables. ¿No? Estamos en el humanismo mexicano, estamos en una nueva relación, venimos saliendo del sexenio de abrazos, no balazos. Yo creo que antes de llegar a eso, quizá lo que se necesita, porque en mi parecer está el marco jurídico, es reconocer a los cárteles como grupos terroristas. Con el poder que Exactamente. Con las capacidades que tienen. Sí. Y eso lo van a hacer en Estados Unidos. Y lo podríamos hacer en México, y ahí está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y está... Si revisamos todo lo que hacen, veremos que se adecua. Por supuesto. Yo lo he dicho, cuando todavía yo participaba en medios de comunicación, yo lo decía. Por supuesto que esto que hicieron, esto, claro que hace clic
con el supuesto legal. Pero es que justo para eso Pero está no queremos. el concepto de delincuencia organizada en la Constitución, el famoso derecho penal del enemigo. Estos que son enemigos de la sociedad, no les apliques las mismas reglas que a cualquier otro ciudadano. Porque no los puedo combatir en la misma medida. No, tienes que invertir toda la racionalidad. En aquellos casos donde el racional es que el Estado no puede extralimitarse a sus funciones, se invierte y le das al Estado todas las armas pero van a brincar jurídicas ahorita, institucionales. afuera van a estar todos los derechos humanos, Rogelio, queriendo lincharte. Ah, Bueno, pero a ver, tan está mal que acabamos de ver esta semana una enfermera en el norte del país sí, triste. que le mataron, les balearon el carro, los elementos del ejército. Eso ocurre cuando tú pones al ejército en labores de policía. En Lo hemos labores de dicho. seguridad pública. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero a ver, eran 2 puntos, déjame intentar contestarlo. Primero, a mí me queda claro que lo que se necesita es una suspensión de garantías para que el gobierno, para que el ejército o la marina, con todo el poder que tiene a su disposición, neutralice a los auténticos generadores de violencia. Y con la pena, pero creo que estoy utilizando palabritas que están en el proyecto de seguridad presentado por García Harfuch, ¿no? 1. 2. Mencionabas El Salvador. Ajá. Bueno, pues es que entonces es pan con lo mismo. Para que Nayib Bukele haya podido echar a andar este proceso, pues tuvo que tener bajo su control, primero el voto. Tiene un voto Un respaldo popular. Sí. ¿Por qué? Porque estuvieron a nada de ser un estado fallido, porque los grupos delictivos, las bandas, estaban constituidas como el verdadero poder en ese país. ¿Qué es lo que hizo? Pues una violación sistemática de garantías individuales. Y obviamente hay cualquier cantidad de denuncias de personas que están metidas en esos centros de reclusión que no tenían nada que ver con la Sí, claro, o sea, es un tema en algún momento siempre van a pagar justos por pecadores. Es inevitable. Inevitable. Pero si tuviéramos ahorita un derecho humanero, pues nos estaría diciendo que somos unos pendejos. Porque no puede haber un solo caso de un inocente. Y entraríamos a estos conceptos que no gustan en una democracia, que es el concepto de daños colaterales, es el concepto de un costo asociado. Es una guerra y hay un costo asociado, totalmente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Nayib Bukele para sacar al país de una situación de inseguridad absoluta? Tácticas militares. Tú ves sus videos, me parecen, entrecomillados, fantásticos, porque están diseñados como como cortometrajes, donde ves a una policía profesionalizada, una policía con recursos, una policía que se sabe respaldada por el gobierno. ¿Sabes a mí qué mensaje me da? Y que no está pagada por la delincuencia. Me da el mensaje de, a ver, ¿esto es a lo que le temías? Mira. A estos personajes que los tengo en calzoncillos blancos, en boxer, semidesnudos, corriendo al compás de mi truene de dedos, arrodillados, hacinados en cárceles, comiendo de lo peor. ¿A eso le temes? Y eso creo, no estoy de acuerdo, ojo, pero eso creo que da un mensaje muy empoderador en la sociedad. La sociedad responde sí. Con un sí. Responde, pues, no, pues dale, ¿no? Que lloren y que freguen. No me agrada porque al final del día siguen siendo seres humanos, ¿no? Pero, antes de que avances, pero entonces, si estamos de acuerdo con eso, bueno, no de acuerdo, estamos de acuerdo, pero estamos criticando esta parte, ¿qué crees? La podemos comparar con el régimen legal de países como Dubái, como Singapur, ajá, como Kuala Lumpur. Ya, como en Malasia. Como en Malasia, donde tú... O como en Indonesia, sí. Tú traficas droga en Malasia. Sí. Y traes aparejada la pena de muerte. Escupes un chicle en la calle y es una verdadera cero tolerancia. Es una brutal cero tolerancia. ¿Dónde está la diferencia? Híjole, vamos a entrar a la discusión de los cristales rotos, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, Rogelio? Híjole. Creo que la diferencia está en la sociedad. A mí me ponían en la maestría en anticorrupción en la Panamericana, me ponían mucho el ejemplo de Malasia, ajá, que pasaron de ser un estado muy corrupto, sí, a un estado cero corrupción con un chasquido.
O sea, ¿me estás diciendo igualito que como lo dijo Andrés Manuel? Sí. El nuevo gobierno en Malasia dijeron, la corrupción nos puso contra las cuerdas. Y dijo, no se acabó. Aquí se acaba, modificado del marco legal, y lo llevaron al extremo. Cometes un acto de corrupción, pues corres el riesgo de que te decapiten, ¿no? Ajá. Pena de muerte. ¡Pum, perro! Vámonos. Ahí tabla. Ahí tabla. En México, el expresidente López Obrador dijo, pues también aquí se acabó la corrupción, pero la diferencia es que no modificó el marco legal. 2, pues traen hambre. Mira, yo creo que la gran diferencia, y al menos hablando de Malasia y de El Salvador, es el tema de la impunidad y el grado de impunidad. Tú lo acabas de mencionar. En Malasia dijeron, por mínima que sea la falta cívica o administrativa que cometas, Ahí tabla. el castigo va a ser muy alto, pero ¿qué crees? Te lo voy a cumplir. Porque si no me lo cumplieras, aunque el castigo fuera altísimo y me dijeran te vamos a nalguear en la plaza pública por escupir en la calle, mientras no se cumpla la sanción, a mí me valdría. El problema es que aquí, ese mismo, bueno, un esquema lo más aterrizado posible, va de la mano de un gran problema. ¿Quién me lo va a aplicar? ¿Quién me va a detener? Métanse a TikTok y vean, por ejemplo, todos los videos que hay sobre policías en el Estado de México. Sí, pero también métanse a TikTok y vean esta epidemia de automóviles que tapan partes de la placa o que de verdad quitan la placa. O sea, en México estamos en una espiral descendiente, estamos en una degradación de la cultura de la legalidad, en donde los policías están buscando cualquier pretexto para cometer un acto de corrupción, para la mordida, infraccionarte sin sentido, y en donde los ciudadanos también están diciendo, si estos cuates no cumplen con la ley y lo que me están haciendo es, pues yo no tengo placas y yo invado el carril del metrobús o los carriles confinados o circulo en sentido contrario o tiro basura. En verdad creo que estamos en una espiral descendente. Pero bueno, pues mira, déjame nada más hacerte una pregunta. Ajá. ¿Qué diablos tiene que ver todo esto con la corrupción? El Estado fallido todo, y todo eso que nos contaste. Absolutamente todo. A ver, primero yo dije, es menester dejar en claro que México, a nivel gobierno federal, ni por error es un Estado fallido. Cierto. Pero al mismo tiempo, esta incapacidad de nuestro gobierno para tener control sobre ciertas partes del territorio y haber perdido en cuestión de poder de fuego contra delincuentes, contra bandas criminales, contra cárteles, es algo que desde Estados Unidos nos lo están cantando un día sí y otro también. Y una vez que pasen las elecciones de noviembre, vamos a ver qué es lo que implementa el candidato o la candidata ganadora para combatir a los cárteles. Y que no se nos olvide, los generales del ejército de los Estados Unidos han dicho, el gobierno de México no tiene la capacidad para combatir a esos grupos delictivos. 1. 2. Si bien ya dije que no hay una pérdida de poder tan grande por parte del Estado mexicano, me gustaría verlo a nivel micro. A nivel municipal y a nivel gobierno estatal. Hemos visto, a pesar de que no ocurrió nada, hemos visto todas las denuncias de aquellos candidatos y candidatas que ganaron una elección para gobernador con apoyo de los grupos de... Sí, de los grupos criminales. Hemos visto que Cártel de Sinaloa, hemos visto que, bueno, los que tú... los guachicoleros, ¿no? También. Y los a nivel micro. Sí. E incluso a nivel micro, pequeños grupos, células delictivas, apoyaron a ciertas personas para ganar esas posiciones. ¿Por qué? Porque derivado de ello, esos grupos delictivos van a tener el control no solo de áreas de seguridad pública, sino contratos. Hay por ahí varios reportajes que hablan de estos grupos delincuenciales que una vez que ganan sus candidatas o sus candidatos, les empiezan a otorgar contratos de bacheo, de limpia, porque la delincuencia en México es famosa por muchas cosas. Y una de ellas es que no dejan ni un solo peso partido por la mitad. Si ellos encuentran algo que se le puede exprimir dinero, lo van a hacer. Entonces, rápidamente, también en esa parte micro, y estamos hablando desde la Ciudad de México,
hay que tomar en cuenta las voces que se han levantado respecto de los contrabandistas de Asia y de Asia Central, en donde han dicho que también se han constituido en un fuerte grupo financiador de campañas políticas aquí al interior. Lo que pasó ahí en Izazaga, en el centro de la Ciudad de México. Por ejemplo. Pero, y al mismo tiempo viene y podemos hacer otra pregunta. Bueno, ¿y qué carajos está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, aparte de pues, quejarse de las tesis de la Corte? Aparte de quejarse de las tesis, ¿qué está haciendo con este grupo de comerciantes chinos que han tomado por asalto el centro de la Ciudad de México, que han dado con unos cañonazos brutales y se han quedado con el dinero? Con el dinero, ya estoy diciendo tarugadas. Se están quedando con los inmuebles, donde antes había comercio tradicional. Lo están convirtiendo en bodegas para sus... Es que usan puro cash. Usan el puro cash. ¿Y cómo lo quieren detectar? Pero me regreso a tu pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la corrupción? Todo. Absolutamente todo. Porque si en algún momento un gobierno municipal no pudo controlar el impacto de la delincuencia organizada, es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque le tuvo que avisar al gobierno estatal. Y si el gobierno estatal no pudo hacerle frente, tuvo que haberle dicho al gobierno federal. Y si no hizo nada, es un acto de corrupción. Si el gobierno municipal no ha podido brindarle seguridad, no ha podido brindarle asistencia social, no ha podido garantizar que la vida del día al día de la vida de todos los ciudadanos se conduzca con normalidad, es un acto de corrupción. Yo creo que es un acto de corrupción porque justo como lo dices, el gobierno está abdicando, porque no hay otra palabra, sus posiciones y está negando la razón misma de su existencia, que es que la comunidad de personas que se constituyen en sociedad instituyan un gobierno para que pueda darles una serie de bienes y servicios públicos que por sí mismos no se los pueden otorgar. Y el más básico desde los albores de la humanidad ha sido el de seguridad y el de garantizar la libertad y la propiedad de cada uno de ellos. Sí, ¿no? Y hay muchas zonas en México, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa. Vamos a decirlo al revés. ¿En qué zona de México no hay? ¿Dónde no hay? Bueno, Yucatán, que tanto se preciaba de que no pasaba nada, pues ya pasó lo que tenía que pasar. Ya comenzaron a darse algunos asesinatos en la zona VIP, en Mérida Norte. Y se les dijo muchas veces, yo que has ido a visitar Yucatán, claramente el comportamiento de la economía local ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Y en todas estas zonas, y espero que Yucatán lo logren parar, que el Huacho lo pare, pero en estas zonas el gobierno ha perdido el control efectivo de sus funciones. El crimen organizado domina ya estas áreas, está ejercitando el control sobre la población y operando con impunidad. ¿Y por qué te digo sobre la población? Pues porque son capaces de mandar mensajes en cadenas de WhatsApp diciendo no salgan, claro, tal día, tal hora, en tales zonas, quédense en su casa. Y podría yo retomar tus palabras, oye, pues eso se adecua a los supuestos de terrorismo, pero por supuesto que sí. Esta violencia que nos ha llevado a tasas de homicidios, de secuestros, de desapariciones forzadas brutalmente altas, demuestran que el Estado es incapaz de cumplir con esta norma esencial, la de garantizar la seguridad. ¿Cuántos videos? Y déjame pararle aquí, Rogelio. Ajá. ¿Cuántos videos no has visto en TikTok, en Instagram, en Twitter, de personas que están denunciando que hay una balacera y que el ejército llega, o que las policías estatales llegan 2 horas después, si es que tienen suerte? O estos videos donde los grupos criminales están pidiendo derecho de piso y terminan agarrando a tubazos o a tablazos o a varazos a personas que se dedican al transporte público, a personas que están en tortillerías, en pequeños comercios. Y entonces aquí es donde viene el desencanto del ciudadano por el Estado. Y por eso creo que también podemos hablar de corrupción. Ante este escenario, lo que muchos pequeños empresarios han dicho ha sido: no voy a pagar impuestos. No voy a darle un peso de ningún impuesto o contribución, sea federal o sea estatal, a un gobierno que no me puede garantizar mis libertades, mis derechos, mi libre ejercicio de la profesión, del comercio,
que me pueda yo salir de mi casa, que mis hijos puedan ir a la escuela. Y eso es lo triste. Mira, yo me quedo con esto. Estoy leyendo una columna de Héctor de Mauleón, publicada en el Universal, que se titula Volverá la noche negra al corredor Roma Condesa. ¿Y qué es lo que dice de Mauleón en esta columna? Regresaron los extorsionadores de los cárteles locales de la Unión Tepito y todo esto. Ajá. Están regresando a ejercitar el cobro de piso a todos los antros, a todos los bares, restaurantes, lo que sea, del famoso corredor Roma Condesa. ¿Qué alcaldía es? Qué interesante. Es la alcaldía Cuauhtémoc. Por supuesto. Que era un coto de poder de los Monreal. Se le salió de control con Sandra Cuevas. Dilo tuyo. Sandy, háblame. Ya, contéstame. Desbloquéame. Y ahora está en las... Fíjate, qué interesante. Ahora está en las manos de Alessandra Rojo de la Vega. Sí. Y que se está armó su equipo con una querida amiga, Lilian Chapa Colofón. Claro, por supuesto. Una experta en temas de delincuencia, de seguridad pública. Ojalá y hagan algo, pero aquí lo estamos viendo con esta columna de Mauleón. Los cárteles están llegando a los antros y están dejando, incluso si leí bien, que la leí a la carrera, hasta están dejando una persona a cargo de revisar que auténticamente cobren lo que dicen que están cobrando, que haya los ingresos. Interventor con cargo a la caja. Un interventor por parte de la Unión Tepito, ¿no? Si estas extorsiones están ocurriendo en la Ciudad de México, en una zona emblemática como la Roma Condesa, ahora tapizada por todos estos nómadas digitales, sí, gringos, canadienses, europeos o lo que sea, la pregunta es, ¿dónde está la autoridad? La autoridad en verdad tiene la capacidad para garantizar nuestra seguridad, porque si la respuesta es no, híjole, pues entonces creo que tenemos que hablar de un Estado fallido, pero a nivel micro, no macro. Y las cosas, Rogelio, empiezan por algo. Pero a ver, si estamos hablando de un nivel micro, ¿no la suma de las partes terminarían afectando al todo? Por eso, todo hay un paciente cero, ¿no? Sí. No puedo yo no puedo decir que México sea estado fallido, no puedo. ¿Qué es lo que sí puedo? Decir que a nivel municipal o alcaldías, hay alcaldías en un riesgo potencial de clasificar como fallidas. Por supuesto, yo recuerdo mucho este ejemplo de la señora que vendía aguas en una playa, no recuerdo si era Acapulco o era en otra playa del Pacífico, a la que también le pedían derecho de piso. Y dices, oye, está vendiendo aguas, ¿no? ¿Cuánto puede ganar? Y para la delincuencia organizada no hay negocio pequeño, no hay negocio que no deje. Hace ratito. Y lo mismo en el caso de lo que sucedía en Tamaulipas, en San Fernando, donde estaban cobrando por los árboles que daban sombra. ¿No? Claro. De afuera de tu casa, o sea, tienes un árbol que te da buena sombra, me tienes que pagar tanto. Todavía hay un argumento, me vale más, si respiras me pagas. Sí, o sea. Esa es la realidad. Y ese es el nivel de abandono, de abdicación, de nulo enfrentamiento, de nula responsabilidad del Estado. Pero, ¿por eso votamos? No. O nos impusieron a los candidatos, o tenemos que terminar diciendo, ¿es usted un Dios generoso? ¿Es cruel pero es justo? Nos están dando chance de vivir. Muchas gracias. Yo creo que en algún momento el péndulo vendrá de regreso y no tardará mucho en llegar un perfil estilo Nayib Bukele. Estoy de acuerdo contigo. Y en el que abandonemos la lucha tradicional del derecho y nos vayamos a un extremo de decir, démosle todo el poder para que arrase por completo. Y es entendible, Rogelio. Digo, a ver, yo soy padre de familia. Yo genero dinero para mis abogados, para que ellos puedan a su vez mantener a sus familias. Y si ahorita me dices que lo que se ocupa es un Estado de Derecho más rudo, pues yo encantado de la vida. O sea, yo quisiera salir a la calle caminando como si no hubiera un mañana, pero sé que no puedo, porque sé que la delincuencia está allá afuera. Claro.
Oye, ¿quieres poner un negocio? ¿Quieres poner una tortería? Pues yo he encantado la vida, un ingreso extra. Pero de verdad quiero hacer eso porque me estoy exponiendo a que me llegue una visita de los amables extorsionadores. Buenos días, amigazo. Amigazo, venga para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el día de mañana llega un loco, pues sí, lo voy a detectar. No, este loco que quiere implementar un programa de cero Una ley tolerancia. marcial. Este güey está pendejo. Pero ¿qué tal si llega alguien más discreto, más educado, mejor presentado? Pues inevitablemente voy a terminar diciendo, a ver, platícame más. Y ahí está parte del riesgo. Pero todo esto proviene de un paciente cero llamado corrupción. Ay. Dinos, por favor, dónde podemos continuar. Quedé bajoneado con este capítulo. Sí, terminamos como en una nota muy baja. Sí, me dio para abajo, pero el tema no es sencillo. No. Pero échanos porritas, send love. ¿A qué arrobitas? @RD_Ibarra en X. ESE Mejía. Send love, send likes, send recomendaciones. Y send gomitas de CBD. ¡Pallino! No olviden compartirlo, suscribirse y dejarnos sus comentarios.